¿Cómo amanecen el día de hoy? Bueno, me alegra verle. Quiero que por favor se ubique en Juan capítulo 14. Ubíquese por favor en Juan capítulo 14. Bueno, quiero que sigamos adelante con esa serie de enseñanzas que tratan de explicar un poco qué es la vida cristiana, cómo se debe vivir la vida cristiana, o de otra manera, qué significa ser cristiano. Quiero que sigamos como entendiendo un poco estas verdades. ¿Y por qué? Ya lo he mencionado varias veces, pero no sobra repetirlo. Me interesa que tú tengas claridad frente a esa pregunta que a veces se pueden hacer las personas, pero que no encuentran una respuesta, y es: ¿qué es ser cristiano? Y entonces hemos ido poco a poco desarrollando qué es ser cristiano, y hoy voy a hablar de uno de los elementos más importantes en la vida cristiana. El título de la enseñanza es Dios en nosotros, y es por una sencilla razón: porque la vida del creyente no se podría vivir a menos de que Dios estuviera en nosotros. Sería imposible hacerlo. Piense un momento en las exigencias que hace la Biblia, las exigencias que hace Dios a nosotros. Piense en la perfección que se exige de nosotros. Nomás cuando estudiábamos un poco los 10 mandamientos hace ya unos meses, ¿cómo uno queda confrontado con eso? Porque la respuesta o la sencilla afirmación frente a eso es: no, yo no puedo cumplir eso. Sí que he fallado con esos 10 mandamientos y solo estamos mirando 10. ¿Qué tal si miráramos todo lo que dice la palabra de Dios? Y entonces, ¿cómo es posible que tú, que eres un cristiano, o tú que estás viniendo a la iglesia y estás quizás pensando: venga, yo quiero saber cómo funciona esto, ¿cómo es posible que se nos exija tal nivel de perfección cuando somos débiles? Recuerda que la semana pasada estábamos hablando de cómo estamos condicionados nosotros al pecado y cómo Satanás utiliza ese condicionamiento para llevarnos a pecar. ¿Y cómo, si yo soy débil, se me hacen esas exigencias? ¿Cómo, si para mí es imposible no pecar, se me hace la exigencia de ser santo y agradable a Dios? Y esa pregunta es muy importante, y quiero, como para que entiendas un poco de lo que estamos hablando acá. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros fallamos. No hay ninguno esta mañana aquí que pueda levantar su mano a decir: yo no he hecho una falta el día de hoy, yo no he cometido un pecado. Probablemente hoy, cuando sonó la alarma, no sé a la hora que te hayas levantado, pero si estás aquí, quiere decir que madrugaste, y entonces escuchaste la lluvia. De repente pensaste mal: otra vez lloviendo. Pues bueno, eso ya es un pecado. Y si dijiste así: otra vez lloviendo, pues bueno, no es tan grave como otros que: este día tan horrible, o no sé. Y en esos pequeños detalles ya nosotros estamos pecando, en esas pequeñas cosas ya estamos fallando. Y Dios, la Biblia, nos dice que para poder acercarnos a Él tenemos que ser perfectos, puros, limpios y sin mancha. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el Evangelio tiene una respuesta maravillosa. La cruz de Cristo tiene una respuesta maravillosa, y es precisamente el tema que yo quiero que nosotros hoy tratemos. Mira, Dios nos salvó en el pasado, Él lo hizo. Cuando fue a la cruz del Calvario, Él nos salvó, pero además Dios nos salva en el presente. Día tras día Él está salvándonos, y nos salvará cuando vuelva y nos lleve a su gloria y nos haga ahora sí perfectos. Lo primero fue en el pasado, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Lo segundo es en el presente, es en tu vida diaria. Y lo tercero será cuando el Señor Jesús regrese en el futuro. Pero como estamos en el presente, nos interesa aquí y el ahora. Y entonces necesitamos entender cómo yo, siendo cristiano, puedo llenar las expectativas de Dios que son imposibles para un ser humano. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, por medio del Espíritu Santo. Por eso la enseñanza es precisamente Dios en nosotros. En nosotros está el Espíritu Santo, y Él es el que te va a capacitar y te va a formar y te va a llevar a que seas lo que debes ser. Y entonces necesitamos entender cómo es que funciona eso en nuestra vida. Pero quiero que oremos para que en estos minutos que vamos a tener tú puedas comprender eso. Mira, yo sé que aquí esta mañana hay personas que son creyentes, convencidas, comprometidas.
Sé que también hay algunos que creen en Cristo, creen en Dios, pero quizás tienen ciertas dudas. No te sientas mal porque esas dudas son normales en los seres humanos. Y hoy probablemente Dios vaya a hablar a tu corazón para que resuelvas esas dudas. Pero también sé que probablemente haya personas que no conozcan a Dios, que no hayan rendido su vida a Cristo. Y estén acá, no sé cuál sea el motivo que les haya traído, pero qué bueno que estás acá, porque Dios también tiene algo para ti. Esa soledad, esa incapacidad, ese profundo desasosiego que llena a veces nuestra alma de ser incapaces de hacer las cosas bien, tiene una respuesta y es Dios. Si tú no eres una persona hipócrita que sabe que fallas, que sabe que lo que le pides a otro, tú mismo lo cometes mal, que la exigencia que tú le haces a otra persona, tú misma la rompes. Si tú no eres hipócrita y tú eres consciente de eso, tú necesitas a Cristo en tu vida, porque Él es el que te va a ayudar precisamente a hacer lo que debes ser. Pero necesitamos que Dios nos hable, que Dios hable a tu corazón. Así que vamos a orar para que este tiempo sea usado por Él, principalmente por Él. Amén. Señor, háblanos esta mañana, te lo suplicamos. Háblanos. Hemos participado de la cena, hemos cantado, hemos adorado tu nombre y ahora te suplicamos, Señor, que nos hables. Queremos ser enseñados en tu palabra y sobre todo queremos despertar nuestro corazón y nuestra mente y entendimiento a la verdad que tú estás en nosotros y estás obrando, estás perfeccionándonos. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias. Amén y amén. Mira lo que dice el versículo 15, 16, bueno, del 15 al 18 de Juan capítulo 14. Ese es el pasaje central que vamos a tener esta mañana. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quiero que te fijes en primera instancia en esos versículos, en lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos. Él les está diciendo que no van a estar solos. Y quiero que tú tengas esa verdad hoy clara en tu corazón. No estamos solos. ¿Cómo sonarían esas palabras a los oídos de los discípulos? Versículos antes, el Señor Jesús les había dicho: me voy a ir, y a donde yo voy a ir ustedes no van a poder ir. Voy a ir a mi Padre y ustedes no van a poder ir conmigo. ¿Cómo sonarían esas palabras? Ellos han dejado todo por seguir a Jesús. Ellos han abandonado muchos de sus negocios, sus empresas, sus trabajos por seguir a Jesús, y ahora les dice que se va a ir. ¿Cómo sonaría eso? ¿Qué pensarías tú si estás ahí de repente, el líder, el maestro que te estaba enseñando, que te estaba guiando, que tú decías: uy, encontramos la verdad, además tuviste una relación que era el Mesías, de repente te dice: me voy a ir, y donde yo voy a ir ustedes no pueden ir? ¿Qué sentimientos habría en el corazón de los discípulos en esos momentos? La Biblia no nos dice mucho al respecto, pero podemos inferir, como esos eran humanos igual que nosotros, que habrían sentido cierta incertidumbre. ¿Cómo así que se va? ¿Y por qué se va a ir? ¿Qué pasó? Y no, ellos no entendían todavía claramente lo de la resurrección, lo de ir a Jerusalén y que él iba a morir y que iba a resucitar. No lo tenían tan claro, no lo tenían tan entendido. Lo escuchaban, pero no era para ellos una realidad que iba a suceder dentro de poco. Y entonces en su corazón muy probable era que hubiera temor, incertidumbre. Algunos hasta podían estar decepcionados. Mira lo que pasa cuando el Señor Jesús es entregado. ¿Qué hacen todos? Se van. ¿Recuerda usted las palabras de esos discípulos que van camino a Emaús? Son las palabras de gente que está totalmente desesperada. Bueno, no tan desesperada, más bien desilusionada, decepcionada. Ellos van camino de Emaús así arrastrando los pies, cabizbajos. Y el Señor Jesús se les aparece y dicen: ¿qué hablan entre ustedes? Y usted es el único que no ha escuchado lo que pasó en Jerusalén, de ese gran hombre poderoso en señales, pero murió y se estaban yendo. El Señor Jesús le dijo: quédense en Jerusalén, ustedes tienen que hacer eso, pero ellos estaban yendo. Si tú entiendes un poco
la experiencia del abandono, si tú entiendes un poco la experiencia de la decepción de alguien que dijo que iba a estar contigo y te deje, te abandone, puedes comprender claramente lo que pudieron haber estado atravesando esos discípulos. Pero aquí es donde viene la verdad que establecimos hace un momento. No estamos solos. El Señor Jesús dice en ese pasaje, en dos partes, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego en el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire qué interesante, el Señor Jesús entiende lo que podía pasar en el corazón de esos discípulos y Él dice: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, no se van a quedar ustedes aquí desamparados. Yo voy a orar para que venga otro consolador. Y entonces el Espíritu Santo en nosotros es la presencia real de Dios aquí y ahora, hermano. Amén. Mira, tú no estás solo, porque la partida del Señor Jesús al cielo marcó la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y tú tienes que darle gloria a Dios y alabanzas a Él, porque no estás solo, hermano. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué sienten las personas en su vida diaria? Mira, tú puedes estar rodeado de un grupo de personas, incluso puedes tener a tu familia alrededor, pero aún así la soledad embarga el corazón. Hay gente que se siente completamente sola y está rodeada de personas. Por lo tanto, la soledad es más que un asunto físico, es un asunto emocional, un asunto del corazón, algo que se da acá. Y el Espíritu Santo precisamente viene para actuar y trabajar en tu corazón. Tú no estás solo, mi querido hermano. Mire, cuando el Señor Jesús ascendió, inmediatamente 40 días después ya el Espíritu Santo viene acá, y llena a los discípulos. Y es el inicio entonces de lo que la experiencia cristiana va a tener a lo largo de los años. Y tú debes entender entonces que una vez que nosotros somos creyentes, recibimos de Dios, de parte de Dios, el Espíritu Santo. Eso dice la palabra en Efesios en el capítulo 1, que las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, el sello firme de nuestra salvación es el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, hermano. Tú no estás solo. Tú no estás solo. ¿No? Y tienes que llenarte de ese entendimiento, de esa verdad, porque tú no estás solo. Entonces las palabras del Señor Jesús que acabamos de leer enfatizan esa verdad. Él se va a ir, sus discípulos pueden estar completamente perplejos, anonadados, un poco como que, uy, pero ¿cómo así? Dejamos todo ahí. Pero Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos, voy a rogar a mi Padre y enviará a otro consolador, enviará a otro que estará con ustedes. Ahora, algo interesante en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo así que el Señor Jesús dice: me voy, pero aquí les dice: vendré a vosotros? Esos detalles que encontramos en la Escritura debemos pensarlos y entender por qué el Señor Jesús habla de esa manera. Ahora, la doctrina de la Trinidad, ese no es mi tema hoy, otro día hablaremos de eso. La doctrina de la Trinidad, la enseñanza de que Dios es uno, pero es tres personas, precisamente recalca esto. El Señor Jesús está ¿dónde? A la diestra de Dios Padre, allá está Él. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, también ¿quién está con nosotros? El Señor Jesús. Tú dirás: uy, eso está como raro. Bueno, otro día hablaremos de la Trinidad, pero así es, eso dice la Biblia, ¿sí? Mateo capítulo 28 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús está ahora en el cielo, pero también está con nosotros, aquí con nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo en tu vida también es la certeza de que Jesús está caminando contigo. En realidad nunca nos ha abandonado. En realidad nunca nos ha dejado, hermano. Ahora, antes de avanzar un poco en la enseñanza, mira lo que dice el pasaje acá, que es interesante. Dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ahora, ¿por qué un consolador? ¿Consolarnos de qué? Podría usted pensar básicamente que la respuesta es
pues como el Señor Jesús se iba, iban a quedar un poco tristes, entonces iba a enviar a alguien que los consolara. Históricamente se dio esa interpretación y por eso al Espíritu Santo se le llama ahí el Consolador. Y sabes que sí puede tener esa certeza, pero en realidad tú necesitas entender cómo el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo para saber cómo Él obra en tu vida. Y entonces, Consolador en realidad deberías entenderlo como un auxiliador y como un abogado. Así tienes tú que entender la obra del Espíritu Santo en tu vida. Claro que te va a consolar, sí. Claro que Él va a trabajar en ti para ayudarte a superar, pues que se partió el Señor Jesús, aunque Él no se ha ido, ¿no? Pero en realidad el Espíritu Santo es un ayudador para ti y es como un abogado. Y quiero que entendamos un poco esto a continuación. Quiero que desarrollemos un poco estas verdades. Pero mira, mi querido hermano, antes de avanzar, piensa un poco en cómo estás tú viviendo tu vida, tu experiencia cristiana. ¿Cuál es el sentimiento que domina tu vida? ¿Te sientes solo? Probablemente los jóvenes o las personas, no solamente los jóvenes, las personas que llegan a la iglesia, a los caminos de Dios sin su familia, y ellos son los únicos en su casa que asisten a la iglesia, tienen una sensación y un sentimiento de soledad más profundo. ¿Por qué? Porque nadie en su casa y en su familia los apoya en eso. Y entonces ellos se levantan el domingo temprano y su familia está durmiendo. Vienen a la iglesia, adoran a Dios y su familia está descansando. Ellos llegan a la casa a almorzar y su familia está hasta ahora desayunando. Y digamos que eso se puede manejar. Pero cuando empiezan la familia a irse a las fiestas y usted es el único que se queda ahí en la casa. Cuando llega el fin de año y usted ama a Dios, usted quiere agradar a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, y entonces en su familia, ¿qué es lo que hacen en el fin de año? Unas al año no hacen daño. No una, sino unas. Y entonces su familia empieza, no en la novena de Aguinaldo, sino en la novena de parranda, de pachanga. Empiezan el 16 con Noel Petro, el 17 con los 50 de Joselito, el 18, usted ya sabe que va a ser una fiesta todo este tiempo. Y entonces usted empieza a sentirse solo, porque ¿qué hace el 24 de diciembre con su familia si están todos borrachos? Y ahí la soledad, la sensación de soledad es mucho más profunda. Y si tú estás en esa situación, quiero decirte que Dios está contigo. Quiero decirte que no estás solo. Aunque ese 24 de diciembre quizás toque ir a hacer la comida y la cena solo, vas a decir, pues estoy con Dios. No estoy solo. Él está conmigo. Amén. Ni siquiera ese vacío te lo puede llenar la iglesia. En la iglesia hablamos de que somos una familia. En la iglesia hablamos de que aquí tú tienes que integrarte porque tienes que conocer las personas porque son tu familia. Sí, claro, pero no podemos llenar ese vacío. Eso solamente lo llena Dios. Amén. Entonces miremos en detalle un poco ese término que ahorita les hablaba de consolador. ¿Qué significa eso? Entonces yo te dije que debíamos entender mejor ese término como ayudador, auxiliador y como abogado. Ahora, en el caso de un abogado, el Espíritu Santo es como ese que se pone al lado de alguien que ha sido acusado para ayudarle en su defensa. Por eso el versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Así que el Espíritu Santo no solamente es el consolador, sino que hay otro, que es ¿quién? El Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús ante Dios Padre? Dice que Él intercede por nosotros. El Señor Jesús dice, ese es culpable. Perdón, Dios Padre dice, Él es culpable. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo pagué por Él en la cruz del Calvario. Pero Él trató mal a la mamá, pero yo pagué por Él en la cruz del Calvario. Es un abogado a nuestro favor.
Y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo en nosotros, mi querido hermano. Él está trabajando día tras día para hacer de ti lo que debes ser, para que cuando te presentes ante la presencia de Dios, no solamente es que Cristo está a tu lado, sino también el Espíritu Santo. Sí, claro, pero ¿cómo ha cambiado? Yo he obrado en su corazón, yo he trabajado en él. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se dice que Él es un abogado. Esa palabra es mejor pensarla de ese sentido. Pero además, Él viene como un auxiliador. Y entonces el Espíritu Santo es quien viene en auxilio de los creyentes. ¿Cómo? Pues como la misma manera que Cristo estaba haciendo. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Les estaba día tras día enseñándoles cómo vivir la palabra. El sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, son las enseñanzas del Señor Jesús a sus discípulos de cómo vivir, cómo hacer las cosas correctamente. Y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Él viene en tu ayuda. No puedes con el pecado, yo te voy a ayudar a vencer. No puedes con esa tentación, tranquilo que yo peleo contigo. No puedes en esa circunstancia, yo estoy a tu lado. No caminas solo. Entonces ahora sí comprendes un poco el título de la enseñanza: Dios en nosotros. ¿Por qué necesitamos a Dios en nosotros? Precisamente para ser lo que debemos ser. Precisamente para alcanzar lo que no podemos alcanzar. Precisamente para que puedas vencer en lo que no puedes vencer. Mira lo que dice el versículo 25 y 26 de Juan capítulo 14. Dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué hace Él? Bueno, aquí encontramos dos funciones en este pasaje. Uno es enseñar y otro recordar. Dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, Él te va a enseñar. Aunque el Señor Jesús evidentemente le enseñó a sus discípulos muchas cosas, aquí Él les está diciendo que iba a venir el Espíritu Santo para enseñarles más. No sabemos exactamente todos los temas que el Señor Jesús cubrió en los 3 años que estuvo con los discípulos. Solo tenemos unos relatos, los más importantes, pero no sabemos de todo lo que habló. Pero era evidente que cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a enseñar, era porque habían más temas y más cosas que los discípulos necesitaban aprender. Ahora, esto nos lleva a algo importante, y es la doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué los discípulos pudieron escribir el Nuevo Testamento? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo en el conocimiento de la verdad. Ellos fueron enseñados en esas cosas por la iglesia, una cantidad de temas. Usted ve todo lo que ve. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Ahora, pero ¿cómo el Espíritu Santo nos enseña a nosotros? ¿Cómo Él lo hace en tu vida? Pues por algo que la pedagogía moderna, o el ideal de la pedagogía, está buscando. Mire que en la Biblia lo encuentra. Usted sabe, yo soy pedagogo, yo soy licenciado en música. Y entonces en todo lo que hablan de la pedagogía, el ideal es básicamente palabras más, palabras menos, que lo que tienes aquí lo puedas llevar a la práctica. Ese es. Una persona que haga eso ya conoce. Una persona que hace eso ya sabe. Saber no es tenerlo aquí. Saber es poder hacer con esto que está aquí en la vida diaria. ¿Sabes quién hace esa labor perfectamente? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te enseña aquí, lo lleva aquí para que lo puedas vivir en las diferentes áreas de tu vida. Él es el pedagogo por excelencia. Él sí te va a enseñar acá lo que debes creer. Él va a corregir tu mente frente a las cosas que están malas. Él te va a guiar por el camino de la verdad. Pero además te va a enseñar que eso no puede quedarse aquí, sino que debe pasar a tu corazón. Nosotros generalmente aprendemos muchas verdades acá. Las tenemos acumuladas en nuestro cerebro. Están ahí, pero no tienen ninguna relación con lo que hago. No sabemos qué hacer con ellas. Hace 8 días hablamos del Padre Nuestro, y todas las personas que creo que están acá se saben de alguna manera del Padre Nuestro, por la tradición católica o porque esa es la oración más
famosa, uno de los versículos más famosos que hay en la Biblia, el Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera. Pero muchos no logran comprender cómo eso se aplica a su vida de oración. Es decir, el conocimiento está acá, pero no ha bajado acá. Y menos han aprendido a orar con el Padre Nuestro. Que finalmente ese era el objetivo que el Señor Jesús tenía con el Padre Nuestro. El Espíritu Santo hace eso en tu vida. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarte la verdad. Así que Él va a aplicar ese conocimiento teórico a la vida diaria. Mira, hermano, tú te vas a enfrentar a muchas cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida. Y no estoy hablando aquí del pecado, de la tentación, de lo que Satanás puede hacer, sino que estoy hablando de cosas que están arraigadas en nosotros. Recuerda que nosotros estamos habituados y acostumbrados al pecado. Para el ser humano es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Para el ser humano es más fácil hacer el mal que hacer el bien. ¿Cómo vamos en contra de eso? ¿Cómo luchamos en contra de algo que es tan fácil y que, mejor dicho, es natural? Usted no le enseña a sus hijos a decir mentiras, pero esos aprenden y bien. Aprenden a decir mentiras. ¿Y quién les enseñó? Esos aprenden. Como que así nacieron. El mal es que es más fácil. Es más fácil echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad. ¿Y cómo tú empiezas a asumir la responsabilidad, a decir la verdad, a cambiar tus pensamientos, a cambiar tus hábitos? ¿Cómo tú empiezas a luchar contra eso? Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Él te va a enseñar a hacerlo. Él va a estar caminando contigo precisamente para que logres hacer lo que tienes que hacer. Él va a estar a tu lado. Mira, y qué maravillosa noticia. A mí esto es algo que de las cosas que más me impresiona del Evangelio, que precisamente en nuestras luchas y batallas Dios está al frente peleando con y por nosotros. Escucha eso. Dios está peleando conmigo y por mí. Él camina conmigo. Y mis victorias en realidad no son mis victorias, son las victorias de Él a través del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces voy siendo lo que Él quiere que yo sea. Y el Espíritu Santo va a hacer esa labor en tu vida. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas. Lo que debe ser un cristiano. Dice, más el fruto, y esa palabra fruto es muy importante. No es una obra, es un fruto, es un resultado de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo tú puedes ser una persona amorosa? Detengámonos solo unos segunditos a considerar eso. ¿Cómo yo puedo amar bien? ¿El ser humano puede amar bien? No. Una persona no sabe amar. Ni siquiera una mamá. Uno dice una mamá que parió a su bebé de su propia sangre, de sus entrañas salió ese bebé. Hay mamás que pareciera que no han aprendido a amar. Usted sabe ejemplos de mamás que tratan a sus hijos como quien sabe que uno dice, pero es la mamá. Ni siquiera la mamá. Ahora el papá pues no lo parió, pues de razón lo deja tirado, ¿no? Pero hay mamás que hacen las mismas cosas. Hace unos años salió una noticia terrible del asesinato de una niña, Juliana Zamboni, ¿sí se acuerda? Así se llamaba ella. Y lo más trágico fue que la mamá permitía que el padrastro la maltratara a esa niña y hasta abusara, hasta que la mataron. Y la mamá permitió. ¿El ser humano puede amar bien? No. ¿Cómo nosotros podemos amar correctamente? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él empieza a obrar en tu vida, tú vas a aprender a amar correctamente. Mira lo que dice, amor, gozo. Podemos estar completamente gozosos en todo el tiempo haciendo las cosas, a pesar de las circunstancias y situaciones difíciles. ¿Puedes tú estar gozoso todo el tiempo? No, el ser humano no lo puede lograr. Nuestro gozo y nuestra alegría depende de las circunstancias. Nuestro gozo y nuestra alegría o felicidad depende de lo que tenga o de lo que obtenga. Pero en cambio en el Espíritu Santo, tu gozo no va a depender de lo que tengas o de lo que obtengas, sino que va a estar en Cristo y va a ser un gozo que no morirá. ¿Cómo logras tú eso? Por medio del Espíritu Santo. Mira, hermano, lo contradictorio. Un cristiano puede estar enfermo, en cama,
en completa necesidad y aún así estar gozoso. Y uno dice, ¿pero quién va a estar gozoso en eso? Claro, un cristiano, porque el Espíritu Santo logra eso en su vida. Ese es el secreto, hermano, es el Espíritu Santo, no es otra cosa. ¿Lo logras comprender? Es el Espíritu Santo. Y entonces en la obra que hace ese consolador en nosotros es enseñarnos estas cosas. Él viene precisamente a hablarte esa verdad, a llevarla a tu corazón, pero sobre todo a trabajar para que tú la empieces a evidenciar en tu vida. Y así con todo lo que tú ves, todo lo que es amor, gozo, paz, paciencia. Mira la paciencia. ¿Es fácil tener paciencia? Y bueno, alguien dijo, amén, Dios lo bendiga porque tiene paciencia. Pero miren, no es fácil tener paciencia. Ni siquiera hablan de la paciencia del santo Job. Ese no estaba tan paciente. Ese estaba alegando contra Dios ahí. Ese no estaba en tanta paciencia. ¿Paciencia es fácil tener? No. Miren, nos impacientamos hasta por las pequeñas cosas más sencillas. ¿Por qué se demoró en el baño tanto? Y ya armamos una tormenta y un problemón de esos, ¿o no? Bueno, ¿cómo desarrollamos eso? El Espíritu Santo es el que te va a enseñar a ser paciente, hermano. Y necesitamos que Él obre en nuestra vida. ¿Lo comprendes? Pero la segunda cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, dice, es recordar. Dice, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo les he hablado. Recordar. Y eso es básicamente traer a la memoria la verdad de Dios. Piensa un momento en esto. Hay personas, espero que ese no sea tu caso, pero hay personas que viven con esta clase de pensamiento. Somos débiles. El pastor predicó que somos débiles. Estamos condicionados por el pecado. El pastor predicó que estamos acostumbrados a pecar. Es más fácil decir una mentira que decir una verdad. Por lo tanto, es muy difícil dejar de decir mentiras. Así que voy a tener que siempre luchar con las mentiras porque soy débil y estoy acostumbrado. Hay gente que piensa así. Y de esa manera justifica su mediocridad y su fracaso en superar áreas pecaminosas en su vida. ¿Cómo lo justifica? Pues es que soy débil. Pues es que es tan duro. Además, como la Biblia no dice que tenemos que ser perfectos, ellos están con ese pensamiento. Eso los engaña a ellos. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Llega a tu corazón, a tu mente, precisamente a hablarte la verdad. Él llega a decirte, eso no es correcto. Ahora, otros llaman a eso precisamente, viene a constreñirnos. El Espíritu Santo viene a trabajar en ti para decirte, no, tú tienes que ser victorioso. No perfecto, pero sí victorioso. Tienes que vencer en esa área. Ese pensamiento solamente te lleva a fracasar. Ese pensamiento solamente te da licencia para pecar, para no luchar. Y el Espíritu Santo entonces viene a decirte, tú eres vencedor, tú eres victorioso. Y entonces viene a recordar esas verdades, que en Cristo somos más que vencedores, que somos nuevas criaturas, que hemos muerto al viejo hombre para vivir para Dios en una nueva vida. El Espíritu Santo viene a traer eso a tu memoria. Mira, tú necesitas tener en tu mente y corazón la palabra de Dios, porque ahí es donde están las batallas más importantes. Ahí es donde se desarrolla la batalla más trascendental y fundamental en tu vida, en tu mente y tu corazón. Y el Espíritu Santo va a traer eso ahí. Te va a recordar. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que en algún momento, en alguna circunstancia, cuando estaba a punto de cometer un pecado, de repente se le vino un pensamiento así como, Dios está mirando. No era el diablo, hermano, era el Espíritu Santo. O simplemente te recordó un versículo de la Biblia. No os mintáis los unos a los otros. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. No paguéis a nadie mal por mal. Venced con el bien el mal. Todos esos versículos vienen a la mente. ¿Quién los trae a la mente? ¿Quién los trae? El Espíritu Santo. Y precisamente cuando tú tienes ganas de, me la hizo, se la van a enseñar para que aprenda, no paguéis a nadie mal por mal.
Entonces usted se pone a alegar es con Dios, ya no con la otra persona, sino con Dios, porque y entonces me toca aguantarme y Dios te está mirando. No paguéis a nadie mal por mal. Vence con el bien el mal. Y tú, pero me la está montando. Vence con el bien el mal. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, o sea, ¿qué hago con él? Si me está molestando mucho, gástele las 11. Eso hace el Espíritu Santo en tu vida. Incluso cuando están en momentos de miedo, de zozobra, de incertidumbre, viene la palabra del Espíritu Santo a tu corazón a decirte: yo estoy contigo, no estás solo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, debes saber que yo camino contigo. Mi vara es la que te infundirá aliento. ¿Quién te recuerda eso? El diablo no hará eso. Créame que el diablo no le va a decir: voy a traer versículos para que él esté bien. No, el diablo va a decir es todo lo contrario. Así que cuando llega ese versículo que tú leíste hace, no sé, o que escuchaste, entonces decir: Dios, el Espíritu Santo me está recordando la verdad. Aleluya. Y eso debe ser un motivo de gozo por dos razones. Uno, porque Dios está en medio de esa situación. Dos, porque Dios está hablando. A veces decimos: Dios me habla así, Dios te habla así. Empieza a traerte cosas a tu mente, a tu corazón, a decirte: mira, es por acá, tú no estás solo, tú puedes vencer. En medio de esa situación tú puedes salir victorioso. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, hablando de lo que hay en nuestra mente. Dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, los pensamientos, en la cosa de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y el que trae la palabra, la verdad, y el que pone tu mente en las cosas de Dios es el Espíritu Santo, mi querido hermano. La experiencia cristiana, mi querido hermano, se vive por medio del Espíritu Santo. No es en tus fuerzas. Si fueran tus fuerzas, caeríamos otra vez nos caeríamos de la gracia, nos volveríamos atrás a intentar en nuestras fuerzas hacer las cosas bien. No lo puedes hacer, hermano. Pero en cambio, por medio del Espíritu Santo, tú vas a alcanzar lo que debes alcanzar. Vas a estar luchando con uno que vence todo. Él está a tu lado y te está diciendo: ve adelante, sé victorioso. Contra el pecado, claro que puedes vencer contra el pecado. Parece que te va a dominar, pero no te va a dominar, porque yo estoy contigo. Ya te cambié, te transformé, te limpié por dentro. Tú puedes ser más que vencedor. Puedes avanzar. Que se vienen contra ti 1000, contra ti 10,000. No tengas miedo, yo estoy conmigo, dijo el rey David, que entendía esto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y se caerán a mi lado 1000 y a mi 10,000 a mi diestra, pero yo saldré indemne. No me tocarán. Mira lo que es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todos esos son salmos, hermano. ¿Y quién te trae eso a la memoria? El Espíritu Santo. Él está orando en tu corazón para que en esos momentos que no tengo, que susto bueno, no vea películas de terror, por favor. Pero si se puso ahí a embarrarla con eso, ay, Señor, dame un buen descanso esta noche, porque me puse a ver esas cosas que déjame dormir bien. Igual son películas, pero tú estás conmigo. Cuando estés pasando necesidad, Dios te está diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjate, y Él te está diciendo eso. Ahora el asunto es que tú tienes que confiar en Él, ¿no? Pero Él te lo está diciendo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Entonces Él viene como nuestro ayudador para enseñarnos, pero para recordarnos: tú debes vivir tu vida cristiana, andar en el Espíritu Santo, caminar en Él. Ya habíamos hablado un poco de esto, que cuando la Biblia dice anden en el Espíritu Santo, básicamente es: vivan en el Espíritu Santo, vivan todo, hagan lo que dice el Espíritu Santo. Romanos 8, que otro día tendremos tiempo de mirarlo en detalle, básicamente te está diciendo: tienes que hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo y no la voluntad de tu carne.
Y cuando haces eso, vas a traer vida para ti mismo. Vida para ti mismo. Entonces, mi querido hermano, ser cristiano es tener la certeza que Dios está en nosotros. Y está en nosotros para ayudarnos en lo que no podemos. Y por eso Él merece alabanza y adoración. Por eso Él merece nuestro agradecimiento. Porque no solamente nos dice tienes que ser perfecto, sino que dice yo lo voy a hacer por ti. Te voy a ayudar. Mire, no hay ninguna religión que te ofrezca eso. No hay ninguna otra religión o secta o creencia que te diga que Dios te pide y además va a hacerlo por ti y se va a asegurar de que tú lo logres. Solamente la Biblia lo dice. ¿Y cómo lo está haciendo ahora en tu vida? Por medio del Espíritu Santo, hermano. Hoy mismo el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida y te está llevando a comprender cosas que quizás no estaban claras en tu mente, pero que si ya ahora empiezan a ser comprensibles para ti, empezarán a darte confianza en el corazón y vas a ser victorioso, porque es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu vida. Necesitas andar en el Espíritu, hermano. Necesitas vivir en el Espíritu. Esa es la experiencia del cristiano. No es una experiencia en sus fuerzas, no. Es una experiencia en el poder de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Entonces decíamos hace unos domingos, ser cristiano es ser tocado por la gloria de Dios, que nuestro corazón cambie. Ser tocado es que nuestro corazón se ha llevado al arrepentimiento. Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Ser cristiano es que tú además estás día tras día luchando en contra de lo que tu corazón y tu mente, tu cuerpo te pide. Pero esa lucha, que quizás es la más dura para algunos, la tienes que llevar en el poder del Espíritu Santo, porque si no tú vas a perder, vas a fracasar. Y quizás esa sea tu experiencia hoy. Vamos a orar. Y quizás tú hoy estás aquí frustrado porque dices, yo leo la Biblia y encuentro unos versículos que dicen que en Cristo soy más que vencedor, que yo voy a ser como el Señor Jesús, pero en realidad yo vivo es re mal. Cada día estoy sujeto más a pecados y más pecados y más pecados. Ya hasta ni quiero orar porque qué vergüenza decir siempre lo mismo, Señor, perdóname. Pero probablemente es porque estás luchando en tus fuerzas y no en el Espíritu Santo, hermano. No en el poder de Él, que debe transformar tu corazón, que te va a enseñar la verdad y te ayudará a lograrlo. Mira, yo te puedo dar testimonio. Yo también en una época luché con cosas. Pensé en algún momento que habían situaciones que eran difíciles de superar. Dije, con esto no lo va a lograr es nadie. ¿Quién va a cambiar así? Pero sabes, hermano, empecé a entender la palabra de Dios más profundamente. Y todo se dio así. El Espíritu Santo habló a mi corazón, así en un clic. Me dijo, el pecado y la tentación solamente es eso, tentación. La tentación para ti no es la caída. La tentación es que tú decidas si sí o si no, pero tú tienes el poder sobre ella. Mira, eso fue lo que yo entendí un día. Después de luchar tanto, un día entendí, es que yo puedo decir que no al pecado. Sí. O sea, cuando llega la tentación usted puede decir, no voy a pecar y punto. No es que llegó la tentación y ya usted se fue de narices allá y cayó. No, yo pensaba que era así. Pero el Espíritu Santo transformó mi mente y me llevó a entender, escucha esto que es muy importante, que tú puedes decir que no. Y a partir de ese día, hermano, empecé a experimentar la victoria de Dios. La victoria. Claro, no soy perfecto. Hay muchas cosas más que trabajar. Pero desde ese día, y estoy hablando hace unos 15 años, yo creo 16 años, empecé a ver el poder de Dios en mí para cambiar. Y cosas que parecía que no se iban a quitar nunca, no están ahí, desaparecieron. Por mi fuerza, por el poder de Dios. Pero tú necesitas
a andar en el poder del Espíritu, hermano. Si estás fracasando con lo mismo y llevas esa atadura años, necesitas ser libre y el Espíritu Santo hará eso. Dice la Biblia, el yugo se pudrirá a causa de la unción, y la unción acá es el Espíritu Santo que se está moviendo hoy en tu mente, en tu corazón. Comprende que no estás destinado para vivir en el pecado. Eso es lo antinatural. Lo natural es que tú vivas para agradar a Dios. Lo natural no es vivir en depresión, lo natural no es vivir en angustia, lo natural no es vivir con desorden emocional o desorden de apetitos biológicos que tengamos. No, lo natural es que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Para eso fuimos creados. Pero ahora vivimos mal, pero el Espíritu Santo viene a transformarte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy estás hablando y estás tocando corazones, Señor. Espíritu Santo, ven y toca. Ven y muévete, por favor. Espíritu Santo, ven y muévete. Mira, Señor, hay gente que está sufriendo, esclavizados a un pecado. Hay gente que no logra tomar una decisión, no logra cambiar su vida. Te pido, por favor, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, que con tu Espíritu toques esas vidas. Mira al creyente que lleva muchos años, pero está continuamente fracasando con un pecado. Te pido que le ayudes, que le recuerdes la verdad y que le ayudes, por favor. Mira aquel que hasta ahora está empezando, hasta ahora está dando los primeros pasos en la vida cristiana, y que siente cómo el mundo, cómo el pecado lo atrae. Hazlo más que vencedor, te lo suplico. Pero mira también al que no ha entregado su vida a ti. Tócalo, Padre Celestial, con el poder de tu Espíritu. Tócalo, por favor. Tócalo. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Ven, Señor, por favor, glorifícate. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Espíritu Santo, ven, enséñanos. Espíritu Santo, ven, enséñanos, redargúyenos, recuérdanos la verdad. Queremos andar contigo, caminar en ti, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén.